Ok, tenemos ya el último comentario. Enrique, bienvenido. ¿Cómo estás? Oscar, me alegra saludarte, bien, gracias a Dios. Y un saludo Igualmente. especial para todos los presentes también. Bueno, como sé que el tiempo ha avanzado y es corto también, voy a tratar de ser breve y conciso también. No sin antes mencionar que para los presentes conocemos a Oscar hace un tiempito, Oscar, por ahí por teléfono, por WhatsApp nos comunicamos hace unos años, ¿verdad, Oscar? Correcto, correcto. Pero tenía mucho rato que no hablábamos. En Eh, Colombia, en Colombia, ¿no? Colombia, sí, en Barranquilla, en Colombia. la costa norte. Colombia, sí. Bueno, también decir que soy ministro de la Iglesia Adventista, soy cristiano hace 28 años, pero actualmente no trabajo con la iglesia, estoy en un proyecto personal, un material de Apocalipsis que estoy haciendo, un estudio propio y hace varios años, me ha durado un poquito, pero ahí estamos avanzando con eso. Y no está de más decir que aprecio mucho a Oscar, quiero decirlo a Oscar públicamente, y por eso estoy aquí, un gran aprecio y escucho tus mensajes de amor, y creo que los creyentes cristianos nos hace falta amor real, definitivamente. Y creo que siempre ha sido así. En la Biblia está claro, ¿verdad? El pueblo de Dios siempre hemos sido como duros, hemos sido rebeldes, o sea, no hemos estado a la altura del ideal de Dios, que es un Dios de amor. Y esa propuesta, pues, de Jesús como nuestro modelo de amor, pues obviamente eso es indiscutible. Eso es un modelo a seguir en todo sentido y en cuanto a la preocupación por las personas, por las... De hecho, para eso vino Él, para darnos ejemplo y para que seamos como Él. Y por supuesto que por nosotros no podemos, porque ninguno de nosotros es perfecto ni es infalible. Necesitamos la ayuda de Dios para ello. También estoy aquí, pues nunca había entrado a un Zoom, había hablado con Oscar, he visto algunos videos también, pero como vi foro abierto, dije, bueno, como es abierto voy a entrar, ¿no? Y es libre. Y, y vamos a tratar de hablar. Quiero ser claro en que yo no comparto la visión de la salvación de todos, Carlos sabe, lo hemos hablado. Y me alegró que ahorita dijo que, bueno, que la libertad consiste en eso, ¿no? No solamente la libertad que yo tengo para hablar, sino para que los otros también lo expresen. Claro. Y bueno, pero Oscar, sí quiero hacer algo con mucho respeto y es pedirte permiso porque, aunque tengo una pregunta, también quiero hacer unos comentarios, ¿no? Con base en esas, porque mi preocupación también es por las personas que están escuchando, ¿no? Tengo algunas Claro. preocupaciones. Entonces quiero saber si puedo hacer algunos comentarios. Dale, Ok, y al final la pregunta, seré conciso, ¿no? dale. Lo que me llamó la atención ahorita a unirme fue el título del último video, creo que es el último, el mito de Moisés, ¿no? Ujú. Me llamó mucho la atención porque, bueno, es un poquito llama la atención, vamos a decirlo así, el hecho de que si Moisés es un mito, pues eso nos pone a nosotros en un dilema, ¿no? Con el tema de la veracidad de la palabra de Dios, de su confiabilidad. Hay muchas cosas implicadas, las cuales no puedo hablar en estos momentos, pero siendo que la Biblia es la base, el libro base del cristianismo, y que valga la pena decir que aunque muchos lo usamos mal, porque cuando un cristiano no está a la altura de lo que Dios dice, no es porque la Biblia esté mal, sino porque nosotros somos los que estamos mal, nosotros somos los que no escuchamos, los que queremos hacer las cosas a nuestra manera, ¿no? Pero para el creyente cristiano la Biblia es la palabra de Dios y es una fuente que debería ser confiable, no debería ser creemos que es la verdad. Entonces cuando surgen dudas, surgen incógnitas, surgen incluso por lo menos sombras, ya eso dificulta la comprensión del cristiano en un mundo de tanta confusión más cada día, ¿verdad? Tantas teorías, tantas ideas, tantas propuestas. Hombre, entonces nada es seguro, ni siquiera la Biblia. Y yo como cristiano, eh, para mí la Biblia es la palabra de Dios y es un libro confiable 100% e inspirado completamente. Y esa inspiración incluye el proceso de canonización y todo lo demás. Entonces, hablando particularmente del tema de Moisés, por ejemplo, ahorita una Ximena creo que decía sobre, leí un pasaje en Mateo sobre la transfiguración. Y bueno, tú decías, no, es una visión, pero es que cuando uno lee los tres relatos que están en los tres evangelios, en los evangelios sinópticos, pues no dice que es una visión, dice que fue un evento real, que Jesús fue con ellos y dice se les apareció. Y todo el rato es literal, o sea, es literal ahí. Ahora, yo no voy a enfocarme mucho ahí, pero solamente haciendo una búsqueda en una concordancia, nos damos cuenta que en el Nuevo Testamento Jesús menciona a Moisés casi 30 veces. Casi 30 veces lo menciona
como un personaje real y literal, no como un símbolo, no como alguien que establece la identidad judía, no, sino como un ser personal. Por ejemplo, aquí tengo unos cuantos versículos que saqué nada más. Por ejemplo, dice Mateo 8:4, dice, todas son citas de Jesús. Entonces Jesús dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. O sea, Moisés la ordenó. Mateo 19:8. Bueno, voy a leer, saltar ese. Mateo 23:2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Pero miren estos dos versículos que voy a leer ahorita. Y hay muchos más, son como 30. Y dice Marcos No, 9:4. no me lea los 30 sí, ¿eh? Ya sé lo que quieres decir. Sí, Tengo sí, déjame leer uno más, dos más que Sí, son los sí, que dice Jesús, todos son de Jesús. Y le sí, sí. apareció, perdón, Marcos 12:26. Pero respecto que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza? O sea, está citando el libro de Moisés y el evento de que Dios habla con Moisés en la zarza. Es un relato específico. Ujú, Y Hechos 7:44, el libro de Hechos, fuera de los evangelios, es interesante porque dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo de testimonio en el desierto, como había ordenado Dios a Moisés cuando dijo a Moisés que lo hiciese. Es un relato literal. Dios le mandó a Moisés que hiciera un tabernáculo literal. Entonces, eso es para mencionar que, bueno, tenemos que reconocer, Oscar, y tú lo sabes perfectamente, amigo, ujú. que nosotros estamos en una lucha espiritual. Y la Biblia lo dice, ¿verdad? Efesios capítulo 6. No tenemos lucha contra sangre y carne, tenemos que... menciona, de hecho, que la palabra del Espíritu, que perdón, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es en la Biblia mencionada con mucho respeto, pero si no sabemos cuál es esa palabra, como preguntaba ahorita Anthony, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la parte de la palabra que realmente que me sirve? Si no es toda, es un problema. Ahora, cuando citaste lo de Marcos 16, Marcos cuando dice que acaba aquí, que los manuscritos, yo hice un Ujú, estudio sobre ese tema de los manuscritos, y los manuscritos que se llaman manuscritos alejandrinos, que son utilizados en las versiones nuevas de la Biblia, que se mencionan como si fueran mejores que los anteriores y no lo son realmente, son parte de esa guerra, porque esos manuscritos vinieron a ser parte de las nuevas versiones para crear confusión en la mente de las personas y decirle, miren, la Biblia no es suficientemente confiable, manuscritos así, manuscritos asados. El punto es este, porque quiero terminar rápido por respeto al tiempo y a todo. Número uno, es muy cierto que hay mucha ignorancia en los creyentes. Nosotros necesitamos un acercamiento personal a la palabra de Dios, personal. Yo creo que es valioso el trabajo que tú haces, Oscar, y sabes que te aprecio, es más, te quiero y te amo. Voy a usar esas palabras bíblicas. Eso es la razón por la que ujú. estoy aquí y a los que están aquí presentes. Y por eso estoy hablando esto que estoy hablando aquí. Y tú estás intentando guiar a las personas, porque las personas necesitan esa guía, pero también necesitamos un estudio personal de la palabra de Dios, por nosotros mismos, profundizar, orar más, eh, porque el punto aquí y es la pregunta, bueno, ¿existe la verdad? Cuando Jesús estaba ante Pilato le dijo, Pilato le preguntó, ¿y qué es la verdad? ¿Qué es verdad? O sea, ¿existe la verdad? ¿Cuál es esa verdad? Si la verdad no es la palabra de Dios, estamos en problemas. Si la verdad alguien tiene que decirme a mí cuál es, si Oscar tiene que decirme a mí cuál es, si Enrique tiene que decirle a un hermano, esta es la verdad, y esa persona misma no sabe cuál es la verdad, estamos en un problema. Y si la Biblia no es la verdad, entonces no tenemos nada en este mundo que sea verdad, nada será verdad, porque cada uno puede decir lo que quiera. Yo puedo decir por mi experiencia propia, 28 años siendo cristiano, creyente, adventista de hecho, que en mi estudio personal de la Biblia, creo que la Biblia es la palabra de Dios, que es un libro maravilloso. Creo que se puede entender por la iluminación del Espíritu Santo, por supuesto con la ayuda de otras personas de buen corazón. Pero nosotros necesitamos, y yo animo a este grupo completo, porque, ¿saben una cosa? Dios no deja de ser bueno, Dios es bueno, eso es indiscutible. Y no voy a entenderme en esto, pero el hecho de que algunas cosas no entendamos acerca de Dios no cambia en el que sea bueno. Jesús vino a salvar a todo el mundo, sí, vino a salvar a todo el mundo. Dios quiere que todo el mundo se salve. Pero en esa libertad que tenemos, que tú mencionaste ahorita, de ser libre de elegir y de hablar, también podemos elegir no aceptar la salvación de Dios. Yo puedo elegir, yo no quiero ser salvo. Esa es mi elección. Y Dios respetará esa elección. Entonces, la pregunta, termino, es, ¿cuál es esa verdad? ¿Cuál es la verdad realmente?
Y Ok, bueno, si la puedes responder bien, pero quiero decir que amo a todos los que están presentes y que solo quería compartir con ustedes eso. Un abrazo. ok. Muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias. Voy a tratar de ser breve, ¿ok? Ya en sí va a ser titánico ello, pero voy a tratar de ser breve. Simplemente un comentario para comenzar. En Mateo 17, versículo 9, cuando bajan del monte de la transfiguración, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Es simplemente clarificar que sí que dice que fue visión, ¿ok? En ello. Bien, cuando hablamos de la palabra de Dios, comentabas algo hacia el final, le decías, ¿no? Cuando Pilatos le dice a Jesús que es la verdad y tú dices, pues si la Biblia no es la verdad, fíjate que cuando Pilatos le hace esa pregunta, no hay Biblia. O sea, si tú estás diciendo que la Biblia es la verdad, cuando Pilatos hace esa pregunta a Jesús, no hay Biblia. La Biblia, no, los 27 libros del Nuevo Testamento, los Evangelios, nada de eso está escrito. ¿Cuál es la verdad? Cuando hablamos de la palabra de Dios, ¿ok? Cuando hablamos de la palabra de Dios, podemos decir que la palabra de Dios está puesta en el cuerpo de una persona, o podemos decir que está entre tapa y tapa de 66 o 72 libros, dependiendo qué Biblia estés leyendo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios y de que si, como la Biblia, como un libro, estamos indicando lo siguiente. Primero, que la palabra de Dios como libro disponible a todas las casas y a toda la humanidad. Es un proceso en el cual ocurre a partir del siglo XIX con los evangelistas y lo que se llama la Bible Society o la Sociedad de la Biblia. Hasta entonces estamos hablando de milenia tras milenia tras milenia, incluido mucha de esa milenia ni siquiera con testimonio de Jesús, ni siquiera con testimonio de cartas de Pablo, ni nada. ¿Ok? Solo restringido restringido a un lugar en Palestina, ¿ok? Mientras que simultáneamente tenemos tremenda cantidad de personas viviendo en China, en India, etcétera, antes de Jesús. Después de Jesús y por años y años y años y siglos y siglos y siglos, no hay Biblia, aunque haya Biblia. ¿A qué me refiero con eso? El siglo V ya hay Biblia, ya está la Vulgata. En el siglo V la Vulgata es publicada, pero la Vulgata está en latín y está para los monjes. Y está para leer cuatro cosas de los evangelios y decir palabra de Dios. Cuando tú dices, Enrique, palabra de Dios, ten en cuenta, llevas 26 años, me decías, de cristiano. Yo crecí católico porque me tocó, porque soy español, me tocó. Y era ir a la iglesia y sabías que tú ibas a la iglesia a las 12 y cuando el cura decía mi paso os dejo, mi paso os doy y te dabas la vuelta y dabas la mano, etcétera, ahí ya quedaban 5 minutos. En 5 minutos estaba fuera. Como un niño lo miras así. Los evangelios se leían desde un púlpito. El púlpito en la iglesia del barrio, ese púlpito ponía palabra de Dios. Estaba escrita palabra de Dios. Entonces el cura leía de los evangelios y cuando acababa decía, palabra de Dios. Y todos decían, palabra de Dios. Todos repetían. Eso que tú le estás nominando a palabra de Dios, a un libro normalmente con tapas negras, 66 libros o 72, según donde te encuentres, como palabra de Dios, es una tradición eclesiástica de una canonización religiosa que, nos guste o no, el protestantismo ha adoptado basado precisamente en la experiencia que te acabo de comentar, porque así se lee la Biblia en las iglesias católicas, desde un púlpito que al acabar es palabra de Dios y toda la congregación, palabra de Dios. ¿Qué está diciendo palabra de Dios? Están diciendo porque están leyendo de acá, del libro. Entonces, cuando hablamos de la Biblia es verdad,
¿Qué es verdad? El versículo, cuando tú me hablas, por ejemplo, de los códex de Alejandría, como los códex de Alejandría, que no son los únicos códex, por cierto, ¿eh? No son los únicos códex, pero como has mencionado los códex de Alejandría, el códex de Alejandría, que son donde las Biblias modernas, como la Nueva Versión Internacional, la New Living Translation, etcétera, o la Biblia Viva, etcétera, están basadas en los textos más antiguos. El problema, el problema es que como esos textos más antiguos, por ejemplo, no tienen en Primera de Juan 5:7, que tres son los que testifican en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como no tiene eso, entonces es un ataque a la honorabilidad de la palabra de Dios. Pero nuevamente estamos diciendo que es un ataque a la honorabilidad de la palabra de Dios porque hemos hecho de la palabra de Dios un libro. Entonces, el ser humano tiene una tendencia a la idolatría. Yo, en mi experiencia religiosa, se tiene la tendencia de la idolatría a una denominación. Que sé que no es tu caso, Enrique? Sé que no es tu caso. Pero se tiene la tendencia a la idolatría de una persona. Entonces, yo, el único pastor, el único predicador que yo voy a escuchar es el que ya opino como yo. Y, y, y ese es y si alguien opina diferente a ese pastor, pues está equivocado porque indirectamente hay una idolatría contra un personaje. La idolatría que se puede ver en la Iglesia Católica con el Papa, la idolatría que se puede ver en la Iglesia Adventista con Elena de White. ¿Ok? O en el mormonismo con Joseph Smith. ¿Ok? Yo no digo que sean de todos, pero existe una idolatría. Y eso tú lo puedes reconocer también que en la iglesia adventista va a haber personas que tienen una idolatría con la figura de Elena de White también. ¿Ok? Entonces, existe una idolatría de predicadores. Yo esto lo he dicho muchísimas veces. Cuando la gente me dice, te voy a mandar una donación, o te mando diezmo o donación, Oscar, le digo, diezmo o donación a mí, si yo trabajo. Les digo, si yo trabajo, yo no necesito ni diezmo ni adoración, ni donación. El, este canal es un hobby. En el momento en el cual personas en este canal me idolatren a mí, o a Mary, o el canal en sí, se cierra el canal y se deja los vídeos subidos. Pero si los vídeos se forman como una guía espiritual sacrosanta o palabra de Dios, ¿ok? Se quitas todos los vídeos. ¿Por qué? Porque esa dependencia de idolatría que tiene el ser humano, que tiene una tendencia a ello, por eso muchas veces idolizamos a alguna persona y luego vemos que ha hecho algo y nos desencantamos porque le hemos idealizado mucho. ¿Ok? Entonces, hay una sustitución, bajo mi punto de vista, hay una sustitución de todo menos tener una relación personal con la entidad, llámense como la gente lo quiera llamar, con la entidad que habla nuestras conciencias. Y cuando digo eso, esa entidad que habla nuestras conciencias puede que no sepa decirnos o que nosotros no sepamos interpretar muchos detalles que bíblicamente te expone en ciertas cosas. Pero en esa conciencia uno sabe que acostarse con su hija está mal. Eso está mal en China sin Biblia, en Mongolia sin Biblia, en Yemen sin Biblia o en Estados Unidos con Biblia. Está mal. El decir no al adulterio y poner los cuernos a tu esposa está mal. Eso está mal en todos los lados. ¿Ok? Entonces, las normas, a mí uno de los mejores consejos que me dieron para educar a mis hijos, me dieron a mi esposa y a mí fue pocas normas, pero firmes y claras. En lugar de un montón en el cual el niño se sienta que está rodeado de una verja eléctrica que a nada que se mueve, "Oh, esto está mal, 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 esto está mal". Entonces,
Cuando hablamos de guía, sentido, de orientación, poquitas cosas. Respetar al prójimo, amar y proteger al prójimo, tratar de ayudar en lo único que pueda. Poquitas normas, no son muchas. Y esas normas se extraen de las parábolas de Jesús. Ahora, lo que no podemos negar es la evidencia. Y cuando digo negar la evidencia es que hay textos en la Biblia que son añadidos eclesiásticamente posteriormente. No, ahora, uno puede decir, pero yo también interpreto que eso es la mano de Dios guiándolo. Claro que podemos decir eso, pero estamos aceptando también que históricamente, en los primeros siglos, el canon bíblico ha sido añadido. La otra cosa que también tenemos que reconocer es lo que te he dicho lo que he dicho de Moisés. No lo digo yo, lo dice, es la historia del judaísmo, de cómo el judaísmo llega. Ahora, Jesús está citando está haciendo referencias a Moisés. Son referencias, bajo mi punto de vista, pedagógicas. ¿En qué sentido? Yo voy a serte honesto. Yo no creo que Elena de White tenga un mensaje relevante para nosotros en el 2025. De hecho, no creo que la gran mayoría de sus escritos sean de ella tampoco. ¿Ok? Sin embargo, yo puedo usar su figura para yo dar credibilidad a un mensaje o comunicar un mensaje que quiero comunicar. Entonces, lo explico de esta manera. Si yo estoy educando a mi hijo del no mentir, yo le puedo decir a mi hijo, había un chico, su nombre era Pedro, y este Pedro era pastor. Vivía en los campos cerca de mi pueblo. Y cuando estaba cuidando las ovejas, venían las ovejas, se aburría y decía que vino el lobo, que vino el lobo, que vino el lobo. Y resulta que venían todos los del pueblo y el lobo no vino. Y hasta que lo repitió, lo repitió, lo repitió. Y un día, ¿sabes qué, Nicolás? Un día vino el lobo y mi hijo me está mirando y me está diciendo, ¿y qué pasó? Y cuando bajó al pueblo, empezó a gritar que vino el lobo, que nadie lo creyó y comió todo. Y se comió todo. Yo estoy diciendo que Pedrito el pastor es una figura histórica o yo estoy haciéndome uso de la figura. Porque Moisés, siendo un mito, no tenemos que equivocarnos en lo siguiente. Un mito es una figura real. Real es mito, pero es real. Es pedagógico, es educativo, etc. En el judaísmo del primer siglo, Moisés es una figura real. Ahora, históricamente, Moisés es la autoría de los 4 libros. Moisés es la autoría de los 5 libros, a raíz de que los griegos le preguntan, ¿y estos 4 libros, estos 5 libros, quién los escribió? Pero es que eso no lo podemos negar. Y si lo negamos, pues entonces decimos, no, porque yo es que si nego eso, entonces tengo el riesgo de poner una sombra en la palabra de Dios. Y el problema es, eso se llama ¿cómo es? Idolatría de la Biblia. Entonces, ¿qué sustituye nuestra idolatría o qué sustituye nuestra relación personal con Dios en el cual eh, usamos la reflexión, nuestra conciencia, nuestra educación, nuestro pensar, nuestro comunicarnos con otras personas, etcétera, para saber qué está bien y qué está mal? Pues le preguntamos a un psicólogo, le preguntamos a un pastor, le preguntamos a un cura, le preguntamos a la profeta de la iglesia, le preguntamos a un texto. Abrimos el texto, hacemos así, hacemos oración, buscamos, etcétera, en esto. O es una denominación, o es un pastor, o es una profeta, o es tal, tal, tal. Todo, o es un libro, idolatría también, o es un libro, todo menos quedarnos en silencio en la habitación con las luces apagadas y empezar a decir, empezar a decir, sí, ¿estoy actuando bien? ¿No estoy actuando bien? ¿Esto es lo que debería estar haciendo? ¿No es esto lo que debería hacer haciendo? La Biblia ha sustituido
la relación personal con Dios, lo que antes era el cura, que sustituyó la relación personal con Dios. La Biblia es un apoyo. Si estamos denominando esto como la palabra de Dios y Jesús como la palabra de Dios, yo suelo decir, la palabra de Dios no es un libro, la palabra de Dios es una persona. De hecho, se le llama el verbo, ¿no? La palabra de Dios es una persona. Y esa persona no escribió ningún libro. Y no solo eso, sino que estos libros no han sido disponibles comúnmente hasta hace solo 200 años. Entonces, ¿cómo ha guiado el mundo Dios sin Biblia, sin palabra de Dios? A través de las conciencias, a través del espíritu de amor que habla a nuestras conciencias y nos dice, esto está mal, esto no está mal. Puede que no te diga cuáles son las ideas políticas que tienes que tener o qué equipo de fútbol seguir. Pero para mí, bajo mi entender, Enrique, se ha convertido esto en idolatría. Hace poquito, en Estados Unidos, han construido una iglesia y han puesto Biblias en el cemento. O sea, tienes el cemento y han puesto Biblias en el cemento. Y uno puede decir, esos son los evangélicos en Estados Unidos. Sí, en el caso este, el que lo he visto, sí. Pusieron el cemento y pusieron 4 Biblias donde iban a ir los pilares de ese templo. Biblias así, ¿eh? Así. ¡Pum! Pero en Brasil, yo tengo amigos en Brasil, adventistas, que cada vez que se construye un templo, ponen la Biblia debajo. ¿Por qué? Porque este templo va a estar basado en la palabra de Dios. Eso y el vudú está a medio centímetro. Eso y el vudú y la superstición está a medio centímetro de distancia. No está cercano para nada. Entonces, finalmente acabo, Enrique. Si esta es la verdad, ¿ok? Para mí la verdad es el mensaje que es un mensaje divino, y digo divino porque está fuera de este mundo, porque el amar a mis enemigos sé que no viene de hombre. Yo sé que este libro, aquí hay mucho hombre metido. Pero el de amar a mis enemigos, eso sé que de este mundo no es. Porque lo único que uno tiene que hacer es abrir los ojos, ver cómo funciona este mundo y darse cuenta que amar a tus enemigos es un mensaje que está fuera de acá. Por eso lo llamo un mensaje divino, encapsulado en la persona de Jesús. ¿Ok? Para transmitirlo a nosotros. Pero, si estuvieras en lo correcto en ese sentido, Enrique, y esto es la inmutable palabra de Dios, y digo inmutable porque así a pesar de que hay mutaciones, y aparte de que la Biblia que tú tienes, si eres la Reina Valera, el Antiguo Testamento es del siglo X. Hablando de textos más antiguos. No, 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 no. Los codes de Alejandría son más modernos porque son encontrados más tarde. Pero la antigüedad es más antigua que ellos, que los sellos. Pero no solo eso, sino que el Antiguo Testamento, donde la Reina Valera está basado, es del texto masorético, o lo que se llama textos receptos. El texto masorético, eso no lo digo yo. Ponerlo, todos, cuando acabemos lo ponéis. ¿Cuándo fue finalizado el texto masorético? El texto masorético fue finalizado por el grupo rabínico o por el judaísmo rabínico entre el siglo VII y finalmente acabado en el siglo X después de Cristo. De ahí ese texto se va a sacar. Por eso es que ocurre, Enrique, que cuando tú lees a Pablo y Pablo está citando el Antiguo Testamento, te das cuenta que cuando Pablo cita el Antiguo Testamento, hay cosas que no leen exactamente igual. Es el texto, sabes que es el texto, pero no lee igual. ¿Por qué? Porque Pablo no está citando del texto masorético, porque el texto masorético no existe. Pablo está citando de la Septuaginta. Y cuando tú comparas a Pablo con la Septuaginta del Antiguo Testamento, lee exactamente igual. Porque el texto masorético le faltan todavía 10 siglos para aparecer. Entonces, no estamos hablando de que son textos más antiguos. No, no, son textos más nuevos, menos antiguos, más tocados. Y esa Oscar, evidencia en el texto está ahí. ¿Ok? perdón, necesito que cortes la grabación porque se me va a hacer muy largo para la edición, son dos horas No, y media. solo acabo con esto, Mary. Solo acabo con esto. Si esto fuera la palabra de Dios, como, como se nos ha querido dar a entender,
yo tendría que empezar en Génesis, acabar en Apocalipsis y llegar a las mismas conclusiones que tú, en mi sinceridad. En mi sinceridad y tú en tu sinceridad. Un minuto, Enrique, solo un minuto. Solo un minuto, ¿ok? Cuenta, abre, abre. Ok, menos de un minuto. Solo voy a decir, Un eh, minutito. estoy de acuerdo con que Jesús es la palabra, pero no conoceríamos nada de Jesús si no fuera por la Biblia. Él mismo dijo, escudriñar las escrituras porque en ellas son las que dan testimonio de mí. Y Lucas 24 dice, comenzando de Moisés y pasando por los profetas, y citó el Antiguo Testamento, el Tanaj. Así que no sabríamos nada de Jesús si no fuera por la Biblia. Así que es un asunto bien interesante. Es todo. Gracias, Oscar. Enrique, Un abrazo. Un abrazo, Enrique. Cualquiera de los que han escuchado mis programas a eso de Juan 5:39 ya te hubieran dado la respuesta. Porque cuando Jesús dice, vosotros escudriñáis las escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis vida eterna, y ellas son las que apuntan de mí, y no venís a mí a tener. Él no está apuntando a las escrituras para tener vida eterna, está apuntando a él, el mensaje de él para tener vida eterna. A ver, abre, Tienes abre. razón, pero lo que está diciendo es que lo conocemos a través de la Biblia como en Lucas 24. Ella dan testimonio, o sea, lo podemos, si no, si no tuviéramos la Biblia o no fuera confiable, no podríamos saber cómo Jesús, lo que pasó con él, lo que enseñó él. ¿Cómo lo sabríamos? ¿Cuál sería la fuente? Ya, Hay más de 100 evangelios. exacto, pero la iglesia que también Jesús fundó, autorizó, la iglesia ¿Cuántos? ¿Cuántos? cuatro evangelios, cuatro Por evangelios. qué cuatro, Y Enrique? son ¿Por qué cuatro? suficientes, no, pero son suficientes. Y Pero si ¿por son, qué cuatro? no, no importa, pero si son reales, esa es la fuente de la información sobre Jesús. Eso es lo que quiero decir. En el mundo la gente no conoce de Jesús verdaderamente o unificadamente, sino a través de esos evangelios. O si no es así, entonces si son todos los evangelios, entonces el Jesús tampoco podemos conocerlo. O sea, no es el Jesús que dice la Biblia, entonces es otro Jesús. Ese es el punto. Ese es el punto. Pero no, no hay más tiempo, Oscar. Ok, Ok, no hay problema. perfecto, Yo lo que Enrique. compartir. Gracias. Muchísimas gracias por comentar, ¿ok? Muchísimas gracias. Aquí lo dejamos, sí, de todas maneras, a todos, muchísimas gracias por haber estado allá. Eh, ya vamos a acabar. ¡Puf! ¿Ok? Que pasen buena noche aquellos que están en Europa, que ya son las 12. Para mí empieza ahora el día, son las 8 de la mañana para mí. Saludos a aquellos que están en la tarde en Sudamérica y en Estados Unidos y Canadá. Y acordaros que nos vemos con Alex Rey en el primer sábado de julio. Junio. Julio. Primer sábado de julio. ¿Ok?